Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Halil Ibrahim Ceyhan rompe en llanto en una transmisión en vivo al confesar, la esperé todos los días. En un giro inesperado que ha dejado a sus fans completamente sorprendidos, Halil Ibrahim Ceyhan, el actor y cantante turco conocido por su carisma y talento, no pudo contener las lágrimas durante una transmisión en vivo que realizó desde su cuenta oficial de Instagram. El motivo de su emoción, una confesión personal que tocó el corazón de miles de seguidoras alrededor del mundo. Todo comenzó como una sesión común para interactuar con sus fans. Con una sonrisa tímida, Halil saludó: "Hola a todos, gracias por estar aquí conmigo. Siempre es hermoso compartir este tiempo con ustedes". Sin embargo, a medida que avanzaba la transmisión, su tono cambió y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. "Hay algo que quiero decir desde hace mucho tiempo", comenzó diciendo con la voz entrecortada. El actor continuó: "No fue fácil. Cada día, al terminar el rodaje, me sentaba solo y pensaba en ella. La esperé todos los días. Nunca perdí la esperanza de que volviera". La emoción en su voz era palpable, y por un momento, el silencio se apoderó del directo. Las reacciones no tardaron en llegar, cientos de corazones y mensajes de apoyo inundaron la pantalla. ¿De quién hablaba Halil Ibrahim Ceyhan? Aunque no mencionó un nombre directamente, muchos especulan que se trata de Sila Turkoglu, su excompañera en la serie que los catapultó a la fama. Su química en pantalla traspasó los límites de la ficción, y los rumores de un posible romance fuera de cámaras han circulado por años. En medio de su confesión, Halil añadió: "Hubo noches en las que soñé que volvía, que abría la puerta del camerino y estaba allí, con esa sonrisa que tanto extraño". Esta frase provocó una oleada de comentarios de fanáticas que también expresaron su nostalgia y apoyo. Una de ellas escribió: "No llores, Halil, todos sentimos tu dolor. Ella también te extraña, seguro". Lo más impactante de la transmisión fue el momento en que, visiblemente afectado, Halil dijo: "Nunca dije esto antes, pero ella fue la razón por la que muchas veces me levanté de la cama. Su energía me motivaba. Ahora, siento un vacío que no puedo llenar". Esta afirmación, tan directa como emocional, hizo que muchas de sus seguidoras se sintieran profundamente conmovidas. Aunque Ceyhan no confirmó si ha intentado retomar contacto con la persona en cuestión, su lenguaje corporal habló por sí solo. Con los ojos vidriosos y una expresión de vulnerabilidad, dejó claro que aún guarda sentimientos intensos. Algunos expertos en celebridades turcas creen que esta declaración podría marcar un antes y un después en la vida del actor. Es raro ver a una figura masculina hablar tan abiertamente de sus emociones en público. Halil ha demostrado una valentía que lo humaniza aún más ante sus fans, comentó una periodista local. La transmisión continuó con una mezcla de silencios y suspiros. Halil, intentando recuperar la compostura, miró directamente a la cámara y dijo: "Sé que quizás esto no sea lo que esperaban hoy, pero necesitaba liberar esto. A veces, el alma se cansa de guardar tanto". En ese instante, la audiencia virtual superaba los 70.000 espectadores. Los comentarios no cesaban. Muchos ofrecían palabras de aliento, mientras otros compartían sus propias experiencias de amor no correspondido o relaciones perdidas. La conexión entre el artista y su audiencia alcanzó un nivel insólito, uno que traspasaba el fanatismo para convertirse en un acto colectivo de empatía. "Pasaron tantas cosas que no podía compartir", agregó. "En este medio, estamos rodeados de luces, cámaras, aplausos, pero cuando se apagan, solo queda el eco de lo que no se dice". La emoción crecía con cada palabra. Halil tomó una breve pausa, se secó las lágrimas y, como si se quitara una carga de encima, sonrió ligeramente. "A veces me pregunto si me está viendo, si acaso aún piensa en mí. Si ve nuestras escenas y recuerda lo que compartimos detrás de cámaras, cuando no había guión, solo nosotros". Fue ahí cuando mostró algo inesperado, una pequeña libreta. "Aquí escribo desde hace años. Cada vez que tenía algo que no podía decir en voz alta, lo anotaba aquí". Abrió la libreta y leyó un fragmento: "Hoy la vi en una entrevista, y aunque sonreía, sus ojos no mentían. Me pregunto si piensa en lo que fuimos, o si simplemente aprendió a seguir adelante sin mirar atrás". La lectura fue un punto de inflexión. Sus seguidoras comenzaron a enviar imágenes de flores, corazones y frases de apoyo.
Te abrazamos desde la distancia, Alil, escribió una. Otra comentó, nunca estás solo. Tu sensibilidad nos inspira. Pese a la tristeza que transmitía, hubo también momentos de reflexión. Alil compartió cómo esta experiencia lo ha cambiado. Aprendí que el dolor también enseña. Que no se trata solo de amar, sino de aprender a amar sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Y, sobre todo, aprendí a perdonar, incluso si la otra persona nunca pide perdón. Hizo una pausa, como si midiera cuidadosamente lo que diría después. Sé que muchos esperaban una historia de cuento de hadas. Quizás lo fue por un tiempo. Pero la vida real no siempre tiene finales felices. Aún así, no me arrepiento de nada. Todo lo que viví con ella me hizo ser quien soy hoy. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo, análisis de sus palabras e incluso teorías sobre una posible reconciliación. Algunos medios turcos ya titulaban, Halil İbrahimsegan rompe el silencio, un mensaje para Sıla Türkoğlu. A medida que avanzaban los minutos, Halil fue recuperando la serenidad. Empezó a hablar de sus próximos proyectos, de la música que ha estado componiendo en sus momentos de soledad y cómo el arte ha sido su refugio. Cuando no tengo a quien hablarle, le hablo al piano. Y cuando las palabras me faltan, dejo que las melodías digan lo que no me atrevo. Los fans le pidieron una canción. Halil, visiblemente emocionado por la petición, se levantó, tomó su guitarra y comenzó a tocar una pieza inédita. La letra hablaba de ausencias, de esperas eternas y de abrazos que ya no llegan. Fue un momento profundamente íntimo, casi como si se tratara de una despedida. Al terminar la canción, respiró hondo y dijo, gracias por estar aquí. Esta noche no fue fácil, pero necesitaba abrir mi corazón. Ustedes siempre han estado conmigo, incluso cuando me sentía más solo que nunca. Cuando la transmisión llegó a su fin, Halil miró a la cámara una última vez y, con una voz apenas audible, dijo, donde quiera que estés, aún te espero. Los días siguientes fueron un torbellino de reacciones. Las plataformas digitales se llenaron de videos editados con fragmentos del directo, análisis de expertos en lenguaje no verbal y hasta declaraciones de colegas del actor. Algunos afirmaron haberlo visto más tranquilo después de esa noche, como si al compartir su verdad hubiera encontrado cierta paz. Otros apuntaron a una posible reconciliación o al menos una conversación pendiente. Sin embargo, hasta el momento, no hubo ninguna respuesta pública por parte de Sıla Türkoğlu. Su silencio solo aumentó el misterio. Los medios comenzaron a preguntarse si esta confesión tan pública formaba parte de una estrategia o si, por el contrario, se trataba de un momento genuino, espontáneo y profundamente humano. La mayoría coincidía en lo segundo. La vulnerabilidad de Halil no solo conmovió a sus fans, sino que también abrió un debate más amplio sobre la salud emocional de las figuras públicas. Ver a Halil llorar en directo fue como ver a un hermano, a un amigo cercano. Nos recordó que todos sufrimos, aunque estemos rodeados de fama, escribió una columnista. A raíz de esta transmisión, se organizaron incluso espacios virtuales de conversación sobre el amor, el duelo y la sanación emocional. En TikTok, fans comenzaron a compartir sus propias historias bajo el hashtag #Todos Esperamos, inspirado en las palabras del actor. En una entrevista posterior, Halil fue preguntado directamente sobre el video. Él, con una sonrisa serena, respondió, no planeaba decir nada. Simplemente, me salió del alma. Y tal vez, eso fue lo que hizo de aquella noche algo inolvidable, que no fue un espectáculo, ni una escena ensayada. Fue un hombre mostrando su verdad ante miles de personas, con el corazón en la mano. Y aunque la historia con ella quede inconclusa, el capítulo que escribió frente a sus fans será recordado como uno de los más honestos, emotivos y humanos en la carrera de Halil İbrahimsegan. Y hasta aquí el video de hoy, mis queridas. Si les ha conmovido esta historia tanto como a mí, no olviden dejar un comentario y decirnos qué opinan. Y suscríbanse al canal para no perderse ningún detalle del mundo de los famosos. Hasta la próxima.